Bienvenidos, bienvenidas a otra clase más de microelectrónica y microsoldadura. Ahí mientras van llegando a todos ustedes, vayan comentándome solamente si me escuchan. Vamos por la tercera clase nomás con micrófono nuevo, así que hasta que me acostumbre, le voy a estar preguntando cada rato si me escuchan. Así que bienvenidos a todos los que se están sumando. Ahí vamos arrancando con la clase, voy preparando las cosas por acá. Y mientras tanto, los que se van sumando, vayan comentándome si es la primera vez que me ven o si ya me conocían de alguna otra clase. Comenten uno, los que me ven por primera vez, así los conozco. Y los que ya me veían de alguna otra clase anterior, comenten un 2. ¿Cómo va, Rama? ¿Todo bien? Así que bueno, ahí vamos arrancando. A ver qué dice la gente. Mientras tanto, me presento rapidito para el que no me conozca. Mi nombre es Franco Gutiérrez, soy técnico de microelectrónica y microsoldadura con más de 5 años de experiencia. Tuve la oportunidad y la suerte de certificarme internacionalmente con profesores reconocidos como Edgar, Carlos Quillena, Mauricio Cáceres y muchísimos profesores más que son todos reconocidos internacionalmente y que personalmente pienso que son los mejores del mundo. Y actualmente estoy trabajando en Borfix, donde ayudamos a más de 180 clientes a que puedan ofrecer reparaciones de calidad en sus negocios, tercerizando con nosotros. Caíste acá y no sabes mucho qué está pasando, te comento que hace casi 2 años creo que vamos. Es más, acabo de hacer la cuenta, creo que 100 semanas son 2 años. Así que si alguien cayó de la nada y no sabe qué está pasando, hace unos 2 años y pico o 2 años que estamos dando clases totalmente gratuitas todos los miércoles de microelectrónica y microsoldadura para todos aquellos técnicos que quieran aprender. Deme un segundo nada más que voy a poner no molestar para asegurarme de que nadie me esté haciendo una videollamada máster. Ahora sí, nomás confirmen esto. Voy a hacer la prueba de sonido. Comenten un 5, un 5, un 5, un 5, si me escuchan. Y vamos arrancando la clase de hoy. Así que bienvenidos a todos los que sean nuevos. Espero que se me escuche bien ahí. Puse el modo no molestar. Y vamos arrancando con la clase número 102. Que vamos a estar viendo. Ahí está, ahí comenten 5. Así que hago la trampita visual y cosas. Así que si comentan un 3 porque no me escuchan. Perfecto, muchachos. Vamos a tener la clase de hoy, que va a ser una clase muy acotada. Ahí dice 10, se ve que se escucha el doble bien. Hoy es una clase media acotada, pero hoy vamos a estar viendo un tema bastante interesante y bastante importante, que va a ser imagen LCD, ¿bien? Voy a tirar un par de datos sobre la clase, que va a ser el hecho de que no vamos a aprender tanto, o no es importante tanto cómo funciona algo, sino el hecho de que cuando nosotros sabemos cómo funciona una función justamente, como por ejemplo vamos a ver la imagen, vamos a poder aplicarlo no solamente a cualquier dispositivo, sino que el mismo protocolo que vamos a usar es el mismo que podemos usar tanto para imagen, como para backlight, como para carga, como para encendido. Así que vamos a ver, ustedes traten de agarrar el trasfondo de la clase, de todo lo que voy a ir enseñando, y van a ver que se puede aplicar a cualquier parte, ¿bien? Y antes de arrancar la clase, la misma pregunta que les hago a todos, todas las clases: ¿cómo están ustedes hoy en día del 0 al 10? Porque como siempre digo, puede ser 0, como también puede ser 10. ¿Cómo están en conocimientos con lo que viene siendo imagen LCD? ¿Bien? Me refiero a cómo funciona, qué integrados o componentes hacen que funcione, qué más, cómo se diagnostica o directamente cómo se sienten ustedes frente a un equipo que a ustedes les llega que prende pero que no da imagen y obviamente que no es la pantalla. Ustedes agarran un teléfono, le prueban la pantalla y no es la pantalla. A ver qué me dicen. Tenemos 0, tenemos 3. Perfecto. Ahí gracias a todos los que votan. Hay muchos ceros. A todos los que están en 0, les cuento que mejor, como digo siempre, que si todos supiésemos todo, acá la clase no serviría mucho. Ahora, si todos estamos en 0, la clase va a tener mucho más impacto. ¿Bien? Para todos los que están en 0, traten de seguirme la corriente. Si algo no lo entienden, anoten la pregunta, lo vamos a estar viendo seguramente al final de la clase. Vamos a hacer una parte de preguntas y respuestas. Así que vamos arrancando nomás. ¿Bien? Vamos a estar viendo hoy en la clase número 102 lo que es imagen LCD. ¿Bien? Le voy a dejar acá el temario. Y básicamente el temario vamos a estar viendo primero cómo funciona la imagen LCD. Después vamos a estar viendo cómo se diagnostica el tema de imagen LCD. Y por último vamos a estar viendo cómo se repara. ¿Bien? Vamos a estar viendo esto. Y fíjense que esto de acá se hace para cualquier falla, ya sea carga, encendido, sonido, cualquier falla, todo tenemos que ver cómo funciona la falla, porque si yo sé cómo funciona, voy a saber cómo se diagnostica y voy a poder encontrar la falla.
Y si yo sé cómo diagnosticar, también voy a aprender a reparar, ¿bien? Si alguien por ahí es técnico ya, y yo como para conocerlos un poco más, si alguien ya es técnico, se dedica a las placas o ha tratado de husmear por ahí un poco en las placas y lo único que pasó es que se frustró, se sintió perdido, no encontró información, se perdió en la placa, no supo qué hacer, o básicamente si sos de las personas que les cueste el diagnóstico, comenta yo, solamente no tengan vergüenza de comentar, el único que puede pasar vergüenza acá en vivo soy yo, así que si, solamente para conocerlos, a ver quiénes son los que, como a mí me ha pasado, quién está todavía en esa parte de aprender a diagnosticar. Y de paso, vamos arrancando. ¿Bien? Como les decía, ahí comentan yo. Buenísimo, muchachos. Perfecto, porque estas clases le van a servir. Porque no solamente se aplican a la imagen, sino que a cualquier fallo. ¿Bien? Como les decía, vamos a tener una clase muy acotada. ¿Por qué? Porque la imagen LCD de por sí es muy simple. Entonces, cuando ustedes entiendan la simpleza del funcionamiento de la imagen LCD, cualquier equipo, cualquier equipo que no tenga imagen, van a saber exactamente cómo diagnosticarlo. Hay algo que hay mucha gente que pone yo, bastante, que se identificaron con lo que dije. Sigan conectándose a las clases, les va a ayudar muchísimo y como les digo, el trasfondo que yo usé, el método que yo usé para armar la clase de imagen LCD y estudiar cómo funciona y ver cómo se diagnostica y por ende ver cómo se repara la imagen, el mismo método uso para la carga, uso para todo, ¿bien? Así que también traten de entender el método. Como les digo, la clase va a ser muy acotada porque lo voy a hacer bastante simple y el objetivo es que te vayas con un pantallazo general para que lo puedas aplicar a cualquier dispositivo, ¿bien? Por eso mismo un segundito. Por eso mismo no estoy diciendo cómo funciona la imagen de tal teléfono. Es cómo funciona la imagen LCD. Si el teléfono es LCD, es lo mismo, ¿bien? Esto aplica para un J2 Prime, aplica para una 12, aplica para un iPhone 7, aplica para un 11, un XR, cualquier teléfono que tenga imagen LCD es compatible con esta clase. Así que quiero que se acuerden de eso también. Entonces, todo va a ser comprender, diagnosticar y resolver, ¿bien? Vamos a comprender cómo funciona para después poder diagnosticarlo correctamente y ahí poder pasar a resolver. Si sé cómo funciona y le puedo encontrar la falla, lo voy a poder resolver. Y por último, va a ser muy fácil y vamos a ver todo el diagnóstico sin osciloscopio. Porque por ahí me preguntan, che, y las líneas de datos y esto y lo otro, lo vamos a ver todo sin osciloscopio. Así que bueno, muchachos, después de esta larga introducción, si ya están listos para arrancar, comenten un 3 y vamos a arrancar a ver cómo funciona la imagen LCD. Me entusiasma mucho porque la clase de acá estoy viendo cómo está armada, la armé hace mucho y está bastante completa y a la vez muy simple. Así que todos los que están en cero van a aprender mucho, ¿bien? Van a aprender mucho. Y sobre todo si después se animan al final a hacer sus preguntas y prestan atención y se quedan con dudas y me preguntan y yo les respondo, se van a ir de acá sabiendo cómo actuar frente a cualquier equipo que no tenga imagen, ¿bien? Perfecto, arrancamos. Ahora, ¿cómo funciona la imagen LCD? ¿Bien? Acuérdense que lo que vimos en una de las clases anteriores fue que todo integrado necesita alimentación, encendido y datos. ¿Bien? Acuérdense siempre de esto. Todo integrado o toda función del equipo, por función llámese carga, sonido, imagen, backlight, lo que sea, ¿bien? Cualquier función particular que tenga un teléfono como la imagen, como la carga, necesita siempre las mismas tres cosas, que son las que yo tengo que ir a revisar cuando tengo justamente una falla en ese sector. Todos los sectores necesitan alimentaciones, porque los integrados necesitan estar alimentados para funcionar, necesitan encendido, que es una señal que lo pone a trabajar, porque una vez está alimentado no trabaja hasta que yo no lo enciendo, y después necesita datos para saber qué hacer, o sea, cómo trabajar, ¿bien? Esto acá es general y todas las partes del teléfono lo necesitan y claramente la imagen no es una excepción. Entonces, lo primero que vamos a necesitar medir son las líneas MIPI, ¿bien? Ante cualquier falla de imagen, esto acuérdense, cada vez que tengan fallas de imagen, acuérdense de MIPI, ¿bien? MIPI, MIPI. Acuérdense de esta, sobre todo los que me comentaron que están en cero, esto es básico, ¿bien?
Básicamente las líneas MIPI es donde viajan o sea, por donde viaja la imagen. Es como que necesitamos alimentaciones en la pantalla, pero la imagen en sí viaja por la línea MIPI. Ahora, capaz estás muy en cero, ¿no? Y yo te digo líneas MIPI y por ahí me decís, no tengo ni idea qué es lo que es, no sé qué es lo que es MIPI, explícame un poquito, por favor, dame una introducción. Así que les digo, por curiosidad, esto es solamente un dato de color. MIPI significa Mobile Industry Processor Interface. Creo que lo pronuncié bien. Mobile Industry Processor Interface. ¿Bien? Es como interfaz de procesamiento de la industria móvil. ¿Bien? Se lo digo de nuevo. Interfaz de procesamiento de la industria móvil. ¿Qué significa? MIPI básicamente, fuera de toda esta explicación compleja, les digo la posta. MIPI es un protocolo de datos, le podemos llamar un idioma, así como yo estoy hablando español, existe el idioma inglés y otra persona hablará otro idioma. Básicamente los datos siempre se transfieren en algún idioma, o sea, un integrado se habla con otro y los dos tienen que hablar el mismo idioma. Para eso están los protocolos de datos. Justamente MIPI es uno, ¿bien? ¿Por qué se llama interfaz de procesamiento de la industria móvil? Es como un estándar por el que viaja la imagen particularmente y lo usa la industria móvil. ¿Qué es lo que es la industria móvil? Lo que se mueva justamente, móvil, la computadora, los celulares, las cámaras de foto, todo eso usa MIPI, ¿bien? Ahora, básicamente no se pierdan mucho, o sea, no gasten energía en ir a investigar qué es lo que es MIPI, quién la inventó, cómo se desarrolló, eso no importa, ¿bien? Lo importante es cómo funcionan las MIPI, que no puede ser más sencillo, o sea, parece que algo académico, avanzado, pero vamos a ver que es muy, pero muy, pero muy sencillo, ¿bien? Le voy a mostrar acá, fíjense, básicamente las MIPI funcionan así. Con este dibujito mal hecho, ¿cómo es? Les explico las MIPI. Ahora, ¿cuántas veces dije MIPI? Si me cuentan, no sé cuántas veces voy diciendo MIPI y sigo sumando. Pero básicamente este dibujito de acá, ¿bien? Es la forma en la que se cablean o se conectan las líneas MIPI en cualquier teléfono, ¿bien? Esto presta atención a todos los que están en cero, porque por ahí uno que recién está empezando no sabe estos secretos, que por ahí una información se aplica a cualquier teléfono, ¿bien? Ahora, repitan conmigo, todos los teléfonos del mundo funcionan así, ¿bien? Básicamente todos los teléfonos del mundo tienen líneas MIPI. Y las MIPI son pares, son parejas, ¿bien? Son 4 o 5 pares, si mal no recuerdo, que nosotros vamos a ver con esta estructura. O sea, vamos a ver nuestro conector de imagen, ¿bien? Y acá vamos a ver un par de filtros, que dicho sea de paso, los filtros lo único que hacen es unir la línea. Fíjense que la línea viene del conector, acá, hasta el filtro, y el filtro la hace pasar hacia el otro lado. Entonces como que les completa el camino, les hace un puente, ¿me explico? Si voy bien, díganme. Si digo algo raro, párenme y díganme, no entendí esa palabra. Pero básicamente, esto de acá es el esquema de la línea MIPI. Si yo les mostrase un esquemático con todas las líneas que tiene un FPC y todo el tema, les juro que parece más complicado de lo que es, y en realidad es esto, ¿bien? Entonces, en resumen, las líneas MIPI funcionan así. Son líneas de comunicación que van desde el conector de la pantalla al CPU y no tienen ningún intermediario ni ningún otro componente extra en la línea, más que unos filtros que están en serie, ¿bien? Esto es importante saber que funciona así. ¿Por qué? Porque esto me da el indicio de saber si falla, por qué falla, y si yo mido. Es más, ahora les voy a mostrar, no les quiero adelantar mucho, pero básicamente acuérdense que la MIPI funciona así. Si se entendió acá, perfecto y bien claro, que las MIPI son líneas que no importa quién las inventó, cómo funcionan, ni los datos, lo único que sé es que si la MIPI va con el procesador y alguna MIPI se desconecta, yo me quedo sin imagen, ¿bien? Entonces yo siempre que tenga un problema de imagen y no sea la pantalla, sino que sea la placa, lo primero que tengo que revisar es que yo tenga conexión en las líneas MIPI, ¿bien? O sea, yo tengo que medir y encontrar algún valor de referencia en el conector, porque si no, significa que o se desconectó algún filtro o el CPU se desoldó. Entonces, básicamente, resumiendo esto de las MIPI, como le digo, no importa tanto el trasfondo de qué significa, cómo funciona, cómo lo mido con osciloscopio, simplemente
es una simple caída de tensión, ¿bien? Una simple medición en escala de diodo en caída de tensión me va a decir mucho sobre las líneas MIPI. Y las líneas MIPI, todas, ¿por qué? Porque si encontramos una en corto, si encontramos una línea rota, una línea abierta, yo lo que tengo que saber es que siempre va a ir el CPU. Tenemos modelos. Una 12 funciona así. Un iPhone 7 funciona así. Un iPhone 6 funciona así. Un Motorola funciona así. ¿Bien? Todos los teléfonos que den imagen, o sea, todos los teléfonos que tengan una pantalla funcionan con MIPI. Y todas las líneas MIPI son filtros que comunican el conector de la pantalla con el procesador. ¿Bien? Si se entendió esto de las MIPI, comenten un 3 y si no, anoten su duda y se la respondo al final. Pero esto es tan simple que por ahí lo paso de alto, entonces por eso quiero que se entienda bien. No quiero complicarlo tampoco porque fíjense, es un simple dibujo, ¿bien? Que las líneas van desde el conector al CPU a través del filtro de las MIPI. ¿Qué pasa? Con una sola línea que se me corte, yo ya no tengo imagen, ¿bien? O tengo imagen distorsionada. Entonces es muy importante revisar los MIPI. Ahora, lo siguiente que vamos a necesitar, ¿bien? Son alimentaciones. Acá. Una vez tenemos las MIPI correctamente, que es, dicho sea de paso, es muy fácil medir las MIPI, ¿bien? Es caída de tensión, ya vamos a tener clase de multímetro para los que no sepan usar, pero es poner el multímetro en caída de tensión y medir el valor de referencia, ¿bien? Y tengo que tener un valor. Si yo no tengo valor, puede ser porque se quemó el filtro o porque el CPU está desconectado, ¿bien? O porque el FPC está suelto. Por eso es importante saber cómo funciona. Ahora, una vez tenemos MIPI correctamente, ¿y qué pasa si lo saca el filtro y se puentea? Fíjense, vamos a hacer una cosa. Antes de pasar a las alimentaciones, le quiero hacer una pregunta. Yo tenía las MIPI, ¿no? Y el filtro, porque hicieron muy buenas preguntas ahí en los comentarios. Díganme ustedes, ¿qué pasa si yo mido y no tengo valor de referencia? Digamos, para los que estén un poquito más avanzados, imagínense que yo mido el conector de la pantalla y no tengo valor de referencia. Es como que la línea está desconectada, ¿bien? Puede ser que también esté en corto, no pasa mucho, pero también pasa. Pero imagínense que miden todas las líneas, tiene valor, está conectada, y veo una línea y está muerta, ¿bien? Mido la línea y está muerta, no me da ningún valor ni nada. ¿Por qué es importante saber cómo funciona? Porque si yo sé que el esquema de MIPI tiene esta estructura, yo sé que si yo midiendo acá en el conector no tengo ningún valor de referencia, listo, viendo el dibujo es más difícil ponerse a pensar, ¿qué puede haber pasado? Puede ser que el FPC, por ejemplo, esté desoldado. En el pin donde va la línea MIPI, se ha desoldado, ¿bien? Por algún golpe, lo que sea, entonces yo mido y no tengo contacto. ¿Por qué? Porque el valor de referencia viene del CPU. O sea, si yo mido el FPC acá y tengo un número en el multímetro, bueno, ese número lo genera el CPU, ¿bien? Y si yo puedo medir ese número desde acá, significa que la conexión entre el CPU y el FPC está sana, ¿bien? Y eso que les acabo de decir es el trasfondo de la medición en escala de diodo barra caída de tensión. Porque se le dice escala de diodo, caída de tensión, caída de diodo, también le dicen algún escuchado. Pero básicamente la caída de tensión sirve para eso. Yo cuando vengo a medir acá una línea, la mido, pero yo lo que en realidad estoy midiendo es el valor del CPU. Entonces, si yo lo que puedo hacer es medir el valor del CPU desde acá, es sí o sí porque la línea se está tocando con el CPU. O sea que la línea pasa por el filtro y llega al CPU correctamente, no está cortada, ¿bien? Si no me da nada, yo ya sé que puede ser el FPC desoldado, puede ser el filtro que se quemó o se desoldó, o incluso si el filtro está bien y el FPS está bien, lo único que me queda que sea es que el CPU en ese pad se haya desoldado. Imagínense que esta línea ahí roja va a ese pad y el CPU se desprendió, ¿bien? Por algún golpe de la placa se desoldó una esquinita y ya no hay contacto con la línea MIPI, ¿bien? Entonces, incluso puede haber fisuras en la línea, como dice ahí Matías, pero fíjense lo interesante. El tema es que yo sabiendo cómo funciona la estructura de la línea MIPI, viéndome con el dibujo de frente, así, es muy fácil
tirar hipótesis de qué puede haber pasado. Entonces yo puedo ir midiendo, si puede ser el FPC, mido el FPC a ver si se mueve, ¿bien? Si puede ser el filtro, mido continuidad en el filtro, en la punta, mido que esté bien soldado. Si yo tengo todo bien soldado y no pasa por ningún otro componente, ya sé que el CPU o perdió el valor o directamente se desoldó, ¿bien? Entonces está muy interesante lo que ustedes también me devuelven a mí como comentario, porque si yo les explico una cosa y ustedes sacan conclusiones a partir de eso, significa que están aprendiendo realmente, porque están aprendiendo cómo funciona y en base a eso me preguntan sobre los filtros, sobre si la línea se puede cortar, si los filtros se puentean, por ejemplo, y está bueno porque significa que están sacando conclusiones a partir de ese nuevo conocimiento. ¿Bien? Así que básicamente las MIPI funcionan así. Todas las preguntas que me fueron haciendo, acuérdense de dejarlas para el final. Y seguimos ahora sí con la parte de las alimentaciones. ¿Bien? Una vez nosotros tenemos, imagínense que valor en todas las líneas MIPI, significa que tenemos correctamente la comunicación entre nuestro conector de la pantalla y el CPU. ¿Bien? Que las líneas MIPI vienen del CPU y tenemos correctamente la conexión con la pantalla. Eso también, por ende, me dice que los filtros funcionan correctamente. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Una vez nosotros tenemos las líneas correctamente por donde viaja la imagen, lo siguiente que nos va a hacer falta son alimentaciones. Así que ahora vamos a ver eso. Ahora la pregunta es, ¿qué alimentaciones tiene una pantalla LCD? Y acá les voy a hacer una salvedad. Vamos a pasar a la diapositiva de las alimentaciones y ahora les comento. Básicamente, todas, pero todas las pantallas LCD, ¿bien? Ya sea una pantalla de iPhone, ya sea una pantalla de un Android, mientras sea la pantalla LCD, todo funciona igual. O sea, todas las pantallas van a tener las LCD, estas alimentaciones que vemos acá. Vamos a tener por un lado alimentaciones del PMIC que van a ser de 1.8 y 3 voltios, ¿bien? Que vienen del PMIC. Y después vamos a tener ¿cómo hacerlo de forma simple esto? Vamos a tener conversiones DC-DC, que ahora les explico qué es lo que es, pero básicamente vamos a tener 5 voltios positivos y 5 voltios negativos. ¿Bien? ¿A qué voy con todo esto? A mí me preguntaban en los comentarios si esto aplica solamente para iPhone. No, esto aplica para cualquier teléfono de cualquier marca y cualquier modelo que sea LCD de fábrica. ¿Bien? O sea, todos los teléfonos que de fábrica sean LCD, o también salen como IPS o como TFT, que todos esos teléfonos funcionan con esta tecnología, con líneas MIPI y estas alimentaciones. ¿Bien? Así que solamente tienen que agarrar un teléfono LCD y encontrar dónde están las alimentaciones, pero van a ver que se van a encontrar con estas alimentaciones de acá. Ahora, ¿qué pasa si yo voy, mido y no tengo voltajes? ¿Bien? Imagínense que mido voltajes y no tengo. ¿Qué tendría que hacer? ¿O por qué? Esta pregunta se las quiero hacer a ustedes, sobre todo los que estaban interactuando. Anímense a tirar lo que ustedes, ¿cómo se llama? Lo que ustedes piensan. ¿Qué pasa o qué piensan que puede ser la causa de que yo no tenga voltajes en la pantalla? ¿Bien? A ver qué me dicen. De paso respondo ahí una pregunta rápida. Ahí me pregunta, ¿las pantallas OLED es diferente la alimentación? Así es, muchachos. Las pantallas OLED son 4 voltios positivos, 4 voltios negativos y 7 voltios positivos. Funciona diferente. Y aparte de eso son pantallas que no llevan backlight. ¿Bien? Ahora, ¿por qué razón no podría tener yo voltajes? Claro, podría ser el PMIC. Básicamente imagínense que ustedes miden la pantalla, saben por qué líneas tienen que haber alimentaciones, las miden y no las encuentran. ¿Bien? Lo que tienen que hacer es ir a revisar de dónde viene esa alimentación. Es muy pero muy fácil. ¿Bien? Por ejemplo, en todos los modelos, fíjense que esto de acá parece como si supiera mucho yo, pero es solamente esto de acá, el hecho de que aplique para cualquier, ¿cómo se llama? Para cualquier teléfono. Por ejemplo, iPhone 7, iPhone 11, iPhone XR, hablando de iPhone, Samsung A12, Samsung J2 Prime, hablando de Samsung. O sea, cualquier teléfono, como les digo, que lleve pantalla LCD, tiene estos mismos voltajes. Ahora, y encima tiene siempre la misma estructura. Siempre va a ser
el PMIC el que mande el voltaje de 1.8 voltios y el de 3 voltios, y siempre por lo general tienen aparte un integradito que en los iPhone, diga yo el que lo conoce, a ver si alguien es de la vieja escuela, ¿quién conoce el Chestnut? ¿Ya? ¿Quién ya conocía de antes el Chestnut? Para los que no saben les comento. El Chestnut es un famoso integrado de imagen que se usa en los iPhone. ¿Bien? Pero ahora, ese Chestnut viene en todos los modelos LCD. Solamente que en el iPhone falla bastante, o fallaba bastante en los modelos más viejitos, en los iPhone 6, 7, en esa etapa de iPhone. Y siempre se hablaba del Chestnut. Si no tenía imagen ya sabías que era el Chestnut. Entonces, en iPhone es el Chestnut, pero todos tienen un integrado aparte que genera 5 voltios positivos y 5 voltios negativos. Así que les digo, si yo no tengo voltajes, puede ser o porque el integrado que me los tiene que dar no funciona, o también puede ser que el integrado que me los tiene que dar sí funciona, pero no está siendo alimentado. ¿Bien? Acuérdense siempre de eso. Imagínense que el PMIC me tiene que dar los voltajes, pero al PMIC no le está llegando ninguna alimentación. No me quiero poner muy técnico tampoco, pero quiero que se entienda. Si yo tengo el PMIC que me tiene que dar ciertos voltajes, pero yo no lo alimento a él para que él alimente, el PMIC nunca va a funcionar. ¿Bien? Capaz que el PMIC está sano, pero nunca va a arrancar a funcionar si no tiene las cosas que yo le decía al principio de la clase. Todo integrado va a necesitar alimentación, encendido y datos. Entonces, para que esto sea aplicable a cualquier teléfono, a lo que yo quiero ir es que si ustedes no tienen un voltaje, tienen que estudiar de dónde viene ese voltaje, tienen que ver quién hace funcionar a ese integrado que te da ese voltaje y después tienen que revisar las líneas que los comunican entre sí. Entonces, básicamente, todo se trata de hacer un mini mapa, de decir, el conector de pantalla es alimentado por este integrado y a su vez, este integrado necesita alimentación de la batería. Entonces, yo ahí ya voy a saber que primero tengo que revisar que este integrado está alimentado por la batería, por ejemplo, y después reviso a ver si funciona o no. ¿Bien? Y en el caso que no funcione, voy a hacer lo mismo que hice con las MIPI. Con el mismo dibujo, yo ya sé que puede ser, como me decían ustedes, puede ser el circuito, puede ser el FPC, puede ser que la pantalla esté desconectada y las líneas de enable o detección de la pantalla estén inactivas. Entonces, si no hay pantalla, no hay voltaje de pantallas y así. ¿Bien? Básicamente, lo que quiero que ustedes hagan en estas fallas de imagen es que no aprendan un protocolo, sino que aprendan a razonar en base a cómo funciona, en base a saber cómo funciona la imagen. ¿Bien? Si ustedes saben que tienen un voltaje que debería estar ahí, pero no está, quiero que ustedes sepan razonar a decir, ¿de dónde viene? ¿Bien? Y ese de dónde viene, a ese integrado, ¿quién me lo alimenta? Y no es que es una cadena infinita, siempre es, ¿de dónde viene el voltaje? Ese integrado, ¿quién lo alimenta? Y ya está, siempre termina en la batería. ¿Bien? Entonces, ¿se entendió el razonamiento de que si yo no tengo un voltaje, ¿a dónde tengo que ir a buscarlo? ¿Cómo tengo que ir a buscarlo? Algo así como hicimos, ¿vieron el dibujito que les mostré en las MIPI? Algo así tienen que armar ustedes, pero con el modelo que ustedes no tengan imagen. Ahora, una vez, imagínense que tengan un equipo así, con esa falla de imagen, y ustedes arman el dibujito del conector y los voltajes, y ustedes van a saber ahí, en caso de que no esté, qué componentes pueden ser los culpables, qué componentes están en la línea, a través de cuál se comunican. Básicamente me interesa que aprendan el razonamiento. ¿Bien? Ahora, después de este pantallazo que aplica para cualquier teléfono, ¿cómo es que podemos nosotros aplicar esto a cualquier equipo LCD? Imagínense que recién me preguntaban lo de iPhone. ¿Este es para iPhone? No, es para cualquier marca. Ahora, ¿cómo hago yo para poder aplicar esto a cualquier equipo de cualquier marca? Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Lo único que tengo que investigar es, agarro el equipo y con ayuda de un esquemático, con ayuda de un software de esquemático como Borneo, lo único que tengo que revisar es qué alimentaciones tiene, ¿bien? Qué líneas de enable tiene y qué protocolo de datos usa y los integrados que tiene. Ahora les extiendo un poco la explicación. Pero todo esto de acá está bueno que ustedes lo usen para estudiar cualquier falla de imagen LCD. Lo que ustedes sí tienen que preguntar es, ese teléfono que yo tengo con fallas de imagen,
¿qué alimentaciones tiene? Ya vimos que son las dos del PMIC y las dos de un integrado DCDC, ¿bien? Que es básicamente un subintegrado que me va a dar alimentaciones para la pantalla. Pero siempre, siempre, siempre son los mismos. O sea, siempre va a ser 1.8 y 3 voltios del PMIC y siempre va a ser 5 voltios positivos y 5 voltios negativos de nuestro chestnut, le podemos decir, para que lo conozca, ¿bien? Después, seguido de esto, una vez sabemos qué alimentaciones tiene, o sea, y por qué líneas las recibe, esto acá lo pueden ver, por ejemplo, con Borneo. Lo siguiente que tenemos que preguntarnos es, ¿qué enable tiene? Como vimos en la clase pasada, y yo les cuento un poquito, las líneas de enable son las líneas de encendido, ¿bien? Básicamente son como botones de encendido. Imagínense que yo tengo una lámpara y la lámpara yo la enchufo, pero esa lámpara no va a prender hasta que yo no la encienda del botón, ¿bien? Lo mismo pasa con los circuitos integrados. Si bien apenas conecto la batería ya están alimentados, no van a funcionar hasta que yo no le dé la señal de encendido. Entonces, ¿qué pasa? Hasta que no tenga señal de encendido no va a funcionar por más que esté sano. Y si esa línea de encendido se daña, tampoco voy a tener voltajes. Entonces, puede pasar de que ustedes no tengan salidas del integrado y lo cambien una vez, lo cambien 2 veces, prueben 10 integrados y nunca funcione, pero no es porque los integrados no funcionaban, sino porque no tenía señal de encendido, ¿bien? Y por último es ver qué protocolos de datos usa aparte de MIPI. Hay teléfonos que tienen, aparte de MIPI, pueden tener alguna línea I2C, pueden tener algunas líneas SPI, pueden tener algún protocolo de datos aparte de MIPI, pero básicamente con estas 3 preguntas ya podemos investigar cualquier teléfono, ¿bien? O sea, todos los teléfonos que funcionan con imagen LCD, yo los puedo estudiar solamente viendo esto, ¿bien? Así que básicamente eso sería toda la clase. Ahora, denme un segundito que busco acá. Básicamente vamos a hacer ahora la parte de preguntas y respuestas. ¿En qué consiste esta parte? Ustedes me dejan sus dudas, o sea, todas las dudas que tuvieron en la clase, aprovechen ahora, no tengan vergüenza de preguntar, porque por ahí pasa de que no quieren preguntar algo que es muy básico, o algo que puede parecer obvio, o algo que ya debería saber. Siempre les digo lo mismo, no sé si hay otro lugar donde ustedes puedan ir y dejar preguntas y que se las respondan en vivo totalmente gratis, pero no importa, si lo hay, perfecto, pero si no lo hay, acá tienen la oportunidad, ¿bien? De forma casi anónima, pueden dejarme todas sus preguntas y les voy a estar respondiendo. Ahora, para los nuevos, voy a hacer un resumen mientras ustedes hacen las preguntas y no hace falta que esperen a que yo termine mi resumen para que ustedes puedan hacer las preguntas, ¿bien? Así que aprovechen a sacarse todas las dudas que les dejó la clase. Y después, esto de acá se los pregunto una vez finalizando la clase. ¿Qué te lleva de la clase? Y después, ¿qué les gustaría aprender? ¿Para qué? Para que yo después haga nuevas clases con lo que a ustedes les interesaría, ¿bien? Así que en resumen de lo que vimos esta clase aprendimos cómo funciona, ¿bien?, la imagen, y una vez sabemos cómo funciona, sabemos automáticamente cómo se diagnostica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vimos el dibujo de las MIPI, y una vez sabemos que las MIPI van del CPU, del conector al CPU, yo ya sé cómo diagnosticarlas, ¿bien? Porque lo único que tengo yo que hacer es ver que haya conexión. Y si no hay conexión, yo ya sé en dónde se puede haber desconectado. Pero todo esto parte de que yo sé cómo funciona, de que yo sé cómo está estructurada la línea MIPI, que yo sé que aplica para cualquier teléfono, que todos los teléfonos que tengan imagen va a ser todo igual. Es el conector, un filtro y el CPU. Y no hay ningún otro componente atado a las líneas. Es bastante, pero bastante simple. Creo que las líneas MIPI son las líneas más simples de todo el teléfono, ¿bien? Porque no tienen ni un capacitor, no tienen ningún filtro, no tienen ninguna bobina, diodo, no tienen nada. Es desde el conector al CPU, línea directa, porque a veces inclusive ni tienen los filtros, o sea, es línea directa. Entonces, una vez yo sé cómo funciona ese equipo, yo ya sé cómo diagnosticarlo, cómo medirlo, y si falla, ya sé por qué puede estar fallando, ¿bien? Después entonces vimos cómo se diagnostica, y por último vimos cómo se repara. O sea, la parte de cómo se repara nace de diagnosticarlo. Una vez, si yo sé que la falla es el filtro, cambio el filtro. Si yo sé que la falla es el FPC, cambio el FPC. Si sé que es el CPU que se desoldó,
le hago un reval en el CPU. Pero no es adivinar, sino que es entender cómo funciona, saber diagnosticarlo y una vez encuentro la falla, actúo. ¿Bien? Entonces, básicamente fíjense, la imagen funciona así. Haciendo un mega resumen, tenemos líneas MIPI que van del conector al CPU interconectadas al medio por un filtro. ¿Bien? Entonces, yo ya sé que si no tengo valor puede ser FPC, filtro o CPU. Y ahí se queda. Ahora, si yo ya tengo las líneas MIPI correctamente, después voy a tener que medir alimentaciones. Y estas alimentaciones se usan para cualquier equipo que lleve pantalla LCD. Todos los equipos que tengan un problema de imagen y que tengan las líneas MIPI correctamente, lo que yo tengo que ir a hacer es medir alimentaciones en el FPC. Tengo que encontrar estas 4 alimentaciones, sí o sí. ¿Bien? Son 1.8 y 3 voltios, que esto lo que hacen es venir directamente del PMIC. Y después tengo las del convertidor de CDC, que son los voltajes de imagen que hacen funcionar, esto sí, directamente a la pantalla, que son 5 voltios positivos y 5 voltios negativos. Lo interesante acá, muchachos, es que estos 4 voltajes están presentes en todos los equipos que funcionan con LCD. ¿Y qué tiene de interesante este dato? Que ¿cómo se llama? Todos los equipos funcionan igual. Entonces yo con saber una sola cosa, la puedo aplicar a cualquier teléfono, sin necesidad de decir, solamente sé reparar el A12, pero iPhone no me sale, ¿no? Ustedes cuando sepan que todo funciona igual, y cuando aprendan a ver esos patrones que tienen los teléfonos, que como les digo, hace que todo funcione igual, con un solo dato que tengan, van a poder diagnosticar cualquier equipo que exista y cualquier equipo que salga más adelante, siempre y cuando sea LCD. ¿Bien? Entonces, como les decía, la clase es muy acotada porque básicamente todo se trata de eso. ¿Bien? Todo se trata de los datos y los voltajes de imagen LCD. Ahora sí, vamos a ver las dudas que me dejaron. Ahí leí algunas preguntas. Y vamos a ver. Ahí básicamente dice, consulta pantalla blanca o pantalla oscura. ¿Son problemas de pantalla? Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque eso de ahí son síntomas, ¿bien? Pero justamente son síntomas de imagen. Ahora, siempre que yo tengo problemas de imagen, hay algo que yo le llamo el paso cero, y esto anótenlo, está bueno. El paso cero yo le digo a hacer inspección visual y a descartar periféricos. O sea, digamos que yo tengo una falla de imagen, ¿no? Como lo que vos mencionas, pantalla blanca o pantalla oscura. Lo primero que tengo que hacer es inspección visual. ¿Para qué? Para ver que si el teléfono está golpeado, si está mojado. Con la inspección visual puedo ver mucho si está trabajado de otro lado. Y una vez yo hago inspección visual y vea todo bien, paso a periféricos. Ahora, ¿qué periféricos se descartan? Básicamente, en caso de imagen, obviamente el módulo. ¿Bien? O sea, la pantalla se descarta probándola. No hay un truco como para decir, porque muchos me preguntan por ahí, tengo un teléfono que no da imagen, pero no tengo la pantalla. ¿Hay forma de saber si el teléfono da imagen antes de comprar una pantalla? Lamentablemente no. ¿Bien? O sea, lamentablemente no hay otra forma de ver si un equipo tiene imagen o si la pantalla anda que no sea probando otra pantalla. ¿Bien? Entonces ahí lo que preguntan es si la pantalla blanca o oscura es un problema de pantalla. Puede ser problema de pantalla o puede ser problema de placa, y la única forma de averiguarlo es probar una pantalla que ande a ese teléfono. ¿Bien? Entonces acuérdense, el paso cero es periféricos e inspección visual. Y por ejemplo lo mismo, si tengo falla de carga, no puedo saber si es flex o si es placa de carga o si es placa principal sin probar un flex de carga, sin probar una placa de carga, no puedo saberlo. ¿Bien? Después, Edgardo pregunta, tengo una 12 con problema de backlight, no la encuentro en la falla. Básicamente está medianamente relacionado con la clase, pero no del todo. Las pantallas LCD, les comento como dato, las pantallas LCD funcionan de la siguiente manera. Por un lado, dan la imagen y por otro lado, alumbran esa imagen para que nosotros podamos verla. ¿Bien? Entonces, por un lado genera la imagen y por el otro la alumbran para que yo la pueda ver, y si no la alumbran, por más que esté la imagen ahí, no la puedo ver. A esto de acá se le conoce como falla de backlight, ¿bien? Es como luz de fondo. Yo tengo la imagen,
pero al no estar la luz de fondo que la alumbra, no puedo verla. Es como que la imagen está en la oscuridad. Esto no pasa en las pantallas OLED, solamente pasa en las pantallas LCD, y justamente el Samsung A12 es un equipo que tiene muchas fallas de backlight. Lo que tenés que hacer ahí, Edgardo, es ir a Borneo. Si no tenés Borneo, cómpralo porque es fundamental. Anda a Borneo, anda a Hardware Solution, anda a LCD Light y seguí las líneas de backlight que te van a llevar al circuito. Siempre hay dos capacitores que se queman y visualmente se ponen negros. ¿Bien? Saca esos capacitores, cámbialos, si es que lo ves así, ¿no? Analiza la falla, medí las líneas que sean de backlight en el Hardware Solution y toma una decisión desde ahí. Medila en caída de tensión en valor de referencia y si tenés un corto, inyecta voltaje y busca que caliente. Pero básicamente los A12 con falla de backlight es una falla muy común y sí o sí tenés que ir a Borneo, Hardware Solution, LCD Light, buscar ya sea A125 o A127 y revisar en ese sector. ¿Bien? Después, a ver, ¿quién más tenemos? Cell Like New pregunta: ¿cómo están en el esquemático las líneas MIPI? ¿Cómo las encuentro? Para encontrar líneas MIPI en el esquemático, tienen que ir. Hay dos formas. Si el equipo tiene filtros, solamente vean los filtros visualmente y búsquenlo. A ver, vamos a hacerlo. No quiero confundirlos. Hay dos formas. Hay equipos que tienen filtros en las líneas MIPI y otros equipos que no, que van derechito. Van desde el conector de la pantalla derecho al CPU. Ni siquiera pasan por un filtro. ¿Bien? En esos casos tienen que ir a buscar el conector en el esquemático. Búsquenlo al conector, primero en el layout, después se pasan al PDF, con el código lo buscan y ahí van a ver que hay líneas que están juntas que dicen MIPI. ¿Bien? O hay algunos que salen como D2S2. No sé por qué, no me pregunten, pero son líneas MIPI. Pero se dan cuenta que están en pares. Es como que hay dos juntas seguido de tierra. Dos juntas seguido de tierra. Dos, tierra, así. Son así varias partes. Y así pueden encontrar el esquemático, o sea, líneas MIPI en el esquemático. Identifiquen primero que nada el conector donde va puesta la pantalla y siempre en el conector donde va la pantalla van a encontrar líneas MIPI, sí o sí. O sea, incluso en LCD o LED, esto es una característica que comparte cualquier pantalla. Todas tienen líneas MIPI. ¿Bien? Después, las pantallas afuera del equipo se pueden diagnosticar. Creo que no. O sea, si no tenés un tester de pantallas, de eso que vos conectás y prende la pantalla sola por fuera del equipo no se puede diagnosticar. Creo que me preguntas como tener una pantalla sin un celu y ver si la pantalla anda, no hay forma para mí. Para mí es sí o sí conectar al teléfono y ver si funciona. A ver qué otra. ¿Todas las líneas MIPI tienen filtro o solo algunas? Pregunta Gastón. Buena pregunta. No todas las líneas MIPI tienen ese filtro. Como les digo, hay algunas que van derecho directamente al CPU y yo ya sé que si perdí el valor, ya está. ¿Por qué? Porque si las líneas MIPI tienen filtro y yo me encuentro con que la línea está rota, cortada, yo ya sé que puede ser el filtro. Ahora, si la línea MIPI va directo al CPU y el conector está bien, listo, ya sé que es CPU, ya está. No hay otra, es el CPU que se desolda. O sea, algunas sí y algunas no. Si muestra pantalla blanca, ¿qué puede ser? Puede ser líneas MIPI, como también puede ser, ¿cómo se llama? Pantalla blanca puede ser la pantalla o puede ser líneas MIPI. Justamente no sé si se acuerdan en el LG K4, los que hayan llegado. Si alguien llegó a reparar un LG K4 por pantalla blanca, diga yo a ver quién es de la verdadera vieja escuela. En ese equipo se dañaban los filtros MIPI y había que sacarlos, vos los puenteabas todos y volvía a dar imagen. Y si se dañaban los filtros quedaban así con la pantalla blanca. Pero también podía ser, ¿cómo se llama? Podía ser la pantalla, claramente. Después, pregunta: si pongo la placa en la fuente y observo el consumo durante el encendido, ¿sirve para saber si la falla es pantalla? No, sirve solamente para saber que tenés una falla en la imagen. O sea, si vos conectas el equipo a la fuente y bueno, ves que el equipo tiene los consumos normales de encendido, pero la pantalla en ningún momento prendió, solamente sirve para saber que vos tenés un equipo que enciende correctamente, pero que no da imagen. Ahora, desde ahí partes que puede ser pantalla o placa.
¿bien? Pero sí o sí tenés que ir a probar otra pantalla. Pero ese es un paso fundamental porque un equipo, hay muchos que me dicen, che, tengo un equipo que no da imagen. Y cuando veo el equipo directamente no prende. Entonces capaz que vos vale, probás 40 pantallas de ese equipo, pero nunca tuvo falla de imagen, sino que el equipo no prendía. Y si no prende no va a dar imagen, obviamente. Entonces eso que decís vos es paso necesario, pero no es suficiente. ¿Bien? Es necesario porque tenés que saber que el equipo prenda para saber que la pantalla es, o sea que la falla es prende, pero no de imagen, pero no es suficiente para saber si es la pantalla. Partiendo de ahí de que prende con la fuente, pero no de imagen, tenés que ir y probar otra pantalla. Una vez con otra pantalla que vos sepas que ande, corrobores que no de imagen, ahí sí entras en placa. ¿Bien? Pero, o sea, es necesario, pero no suficiente. Eh, Después, a ver qué otra pregunta hay relacionada con la clase. Por lo que veo, esa es la última pregunta. Así que bueno, muchachos, antes de cerrar con la clase, les pregunto, una, ¿qué se llevan de la clase? Sobre todo los que me dijeron que estaban en cero, por ahí que no tenían mucho conocimiento. Díganme solamente, me interesa mucho saber qué se llevan de esta clase, o sea, qué aprendieron, qué llegaron sin saber y ahora se van sabiendo. Díganme cositas así que ustedes hayan encontrado en la clase que a ustedes les haya servido. Algo que no sabían, algo que ahora aprendieron, algo que me preguntaron y obviamente no sabían y ahora se van sabiendo. ¿Qué cosas se llevan de la clase? Y después también apórtenme, aprovechen para sugerir ahora sus ideas. ¿Qué cosas les gustaría aprender en algún futuro? Porque todas estas clases las hago potencialmente para ustedes. Y por ahí, yo como voy aprendiendo cosas nuevas, me pasa de que yo digo, ah, mira, esto de acá que le voy a enseñar, capaz que lo sabe todo el mundo. Entonces no tiene sentido que lo enseñe, tendría que enseñar algo más avanzado. Pero después doy la clase y me doy cuenta que ustedes lo aprendieron ahora. ¿Qué significa? Que si yo me pasaba algo más avanzado, solamente porque yo sabía más, capaz que muchos de ustedes se quedaban sin aprender. ¿Bien? Entonces, por eso me interesa saber qué cosas se llevan. A ver qué me dicen sobre las MIPI, sobre el protocolo en general. Hay veces no pueden entrar al grupo porque no podía pagar por Mercado Pago. Si alguien no tuvo ese problema, háblenme. Y ahí me dice, fíjense, tengo varios equipos con falla de imagen, así que aprovecha, mírate la clase que va a estar grabada hasta 24 horas y, y fíjate si sacas esos equipos. Perfecto, muchachos. Así que llegué sabiendo poco, me voy Muchísimas gracias, muchachos. Así que nuevamente, muchas gracias a todos los que llegaron hasta el final de la clase, que aportaron con su pregunta, que les sirvió la clase. Si la clase va a quedar grabada 24 horas, ¿bien? Si hay alguien que quiso hacer una pregunta y no la leí o lo que sea, puede ir a la grabación y dejar su comentario ahí, dejar su pregunta. Así que estamos, muchachos, hemos llegado al final de la clase. Muchísimas gracias a todos por acompañarme. Una clase más. Los veo en las próximas clases. Acuérdense, todos los miércoles a las 20 horas estamos por acá. Y si alguien me quiere sugerir por privado una clase que quiere que yo dé, mándenme un mensajito y lo veo. Así que, nuevamente, muchísimas gracias por estar acá. Espero de todo corazón que les sirva y nos vemos. Suerte.